Hubo una época en la que el anime miraba al futuro como una promesa. Robots gigantes, ciudades iluminadas, naves espaciales, tecnología avanzada. No siempre era un futuro feliz. También había guerras, destrucción y gobiernos corruptos. Pero todavía existía una idea poderosa. La tecnología podía abrir un camino. El robot podía ser armadura. La ciudad podía ser el escenario de una nueva humanidad. El espacio podía ser una frontera. Y, en algún momento, esa imagen empezó a romperse. El futuro empezó a sentirse como amenaza. La máquina dejó de sentirse segura. Y el héroe dejó de estar seguro de querer salvar al mundo. A finales de los 80 y durante los 90, el anime empezó a mirar hacia lugares mucho más incómodos. Ya no bastaba con mostrar robots peleando o ciudades futuristas brillando en la noche. Ahora, esos mismos elementos empezaban a sentirse fríos, enfermos o solitarios. Por ejemplo, en Akira, la ciudad futurista no es una utopía, es una bomba social esperando explotar. En Neon Genesis Evangelion, el robot gigante no es una fantasía de poder, es una prisión emocional. En Ghost in the Shell, el cuerpo perfecto no resuelve la identidad, la vuelve más confusa. En Perfect Blue, la fama no libera a Mima, la destruye poco a poco. Y en Serial Experiments Line, Internet no aparece como una simple herramienta de conexión, sino como un lugar donde el yo puede deshacerse. Entonces aparece la pregunta central: ¿por qué el anime se volvió tan oscuro en los 90? No fue solo una moda estética. Tampoco fue únicamente porque los creadores quisieran hacer historias más adultas. Japón estaba cambiando. Después de décadas de crecimiento económico y confianza tecnológica, la burbuja financiera estalló a inicios de los 90. El país entró en una etapa de estancamiento, incertidumbre y desencanto. Y luego llegó 1995, el terremoto de Kobe y el ataque con gas sarín en el metro de Tokio. Dos golpes que rompieron la imagen de un Japón completamente seguro, ordenado y preparado para el futuro. El anime absorbió esa sensación. Por eso, muchas obras de esa época ya no imaginan el futuro como una promesa, sino como una duda incómoda. ¿Qué pasa cuando la tecnología ya no nos puede salvar? ¿O cuando el cuerpo deja de ser algo seguro? ¿Qué pasa cuando la identidad se rompe frente a una pantalla? ¿O cuando los jóvenes heredan un mundo que ya no parece tener respuestas? Susan Napier ha planteado que el anime puede funcionar como una forma de explorar problemas sociales y culturales, no solo como entretenimiento visual. Y eso se nota mucho aquí. Estas obras no solo muestran robots, hackers, idols, cuerpos artificiales o ciudades futuristas, nos muestran una época tratando de entender su propio miedo. Y quizá por eso siguen sintiéndose actuales, porque hoy también vivimos rodeados de pantallas. También sentimos que la tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad de entenderla. También vemos a jóvenes cargando crisis que no provocaron. También habitamos ciudades llenas de luces, información y una sociedad cada vez más difícil de explicar. Tal vez el anime de los 90 no predijo exactamente nuestro futuro, pero sí entendió algo antes que muchos, que el futuro podía llegar lleno de máquinas, redes y ciudades brillantes. Y aún así, sentirse profundamente vacío. Antes de que el anime empezara a mirar el futuro con miedo, hubo una etapa donde la tecnología todavía parecía tener sentido. Después de la guerra, Japón reconstruyó su imagen alrededor de la industria, la modernización y el crecimiento económico. La tecnología no era solo un conjunto de máquinas, era una promesa cultural, la idea de que el país podía levantarse, avanzar y volver a imaginarse a sí mismo. El anime absorbió esa energía, por eso muchas obras anteriores a los 90 están llenas de robots, laboratorios, ciudades futuristas
bases militares, naves espaciales y máquinas gigantescas, pero no siempre aparecen como símbolos de terror. Muchas veces representan un sueño, una posibilidad. Astro Boy es un buen ejemplo. Atom nace de una herida. Un científico pierde a su hijo y trata de reconstruirlo con tecnología. Desde el inicio, la serie entiende que la tecnología no es inocente, puede nacer del dolor. Pero aún así, Atom no es un monstruo, es un niño robot con emociones, sentido de justicia y una humanidad reconocible. Ahí la máquina no borra lo humano, lo prolonga. Lo siento mucho, papá. Tú no eres mi hijo, no me llames papá, eres un robot. ¡Fuera! Luego llega el mecha. Con el mecha aparece una de las imágenes más fuertes del anime. Un cuerpo humano extendido por una máquina gigante. El robot ya no es solo un personaje, es armadura, vehículo, arma y destino. En muchas historias, subirse a una máquina significaba entrar en contacto con algo más grande que uno mismo. Un adolescente podía proteger una ciudad, participar en una guerra o cambiar el rumbo del mundo. Claro, no todo era simple. Por ejemplo, Mobile Suit Gundam ya había mostrado que el robot también podía ser una máquina de guerra. Amuro Rai no entra a una aventura inocente, entra a un conflicto político y militar. La guerra desgasta, destruye y obliga a crecer demasiado rápido. Pero incluso ahí todavía hay una estructura reconocible. Bandos, ejércitos, enemigos visibles, campos de batalla. El horror sigue estando afuera. En Macross, la guerra espacial convive con la música, el romance y el espectáculo. La humanidad usa tecnología, pero también cultura. Las canciones, los sentimientos y la vida cotidiana tienen un papel dentro del conflicto. El futuro puede ser peligroso, pero no está vacío. Esa es la diferencia. Antes de los 90, el anime ya hablaba de dolor, violencia y destrucción, pero muchas veces lo hacía dentro de un imaginario donde el progreso todavía conservaba algo de esperanza. El robot podía ser una extensión del héroe, la nave podía ser una casa, la ciudad futurista podía ser una aventura. Pero poco a poco, esa confianza empezó a romperse. Si el robot era una extensión del cuerpo, también podía revelar sus heridas. Si la ciudad futurista era símbolo de progreso, también podía convertirse en un laberinto. Y si la tecnología prometía salvarnos, también podía recordarnos lo frágiles que éramos. Ahí empezó el giro. El futuro deja de abrirse hacia el espacio y empieza a cerrarse hacia adentro, hacia la mente, el cuerpo, la identidad y la soledad. ¡Tatsuo! ¡Aguarda! ¿A dónde irás? ¡Déjenme solo! Durante años, Japón fue visto como uno de los grandes símbolos del futuro. Tecnología avanzada, trenes veloces, empresas enormes, electrónica de punta y una economía que parecía crecer sin detenerse. Pero a inicios de los 90, esa imagen empezó a romperse. La burbuja económica estalló, el crecimiento se frenó y el país entró en una etapa larga de incertidumbre. La llamada década perdida no fue solo un problema financiero, también fue una crisis emocional. Cuando una sociedad que se imaginaba a sí misma como símbolo de desarrollo empieza a estancarse, el futuro deja de sentirse garantizado. Y eso
se nota en el anime. La oscuridad de los 90 no aparece en una sola obra ni en un solo género. Se filtra por todas partes. En Cowboy Bebop, el espacio ya no se siente como una frontera heroica. Se siente cansado, lleno de deudas, trabajos mal pagados, crimen y personajes que no pueden escapar de su pasado. Spike, Jet y Faye se mueven por el sistema solar, pero emocionalmente están atrapados. ¿Por qué te vas? ¿A dónde vas? ¿Por qué no podemos ir contigo? Somos un equipo que no se debe separar. ¡Nos necesitamos! ¡No te vayas! En Revolutionary Girl Utena, la oscuridad aparece disfrazada de cuentos de hadas. Hay rosas, duelos, castillos y príncipes, pero debajo de esa estética hay una crítica fuerte a los roles que aprisiona a las personas. ¿Qué pasa allí? ¿Es una disputa de amor? Si lo es, no deberían hacerlo en lugares públicos. Vaya, vaya. Eso llegó muy lejos. En La princesa Mononoke, la crisis toma forma ecológica y política. La película no divide todo entre buenos y malos. La naturaleza puede ser sagrada, pero también violenta. Los humanos pueden destruir, pero también intentan sobrevivir. Lady Eboshi puede ser una villana, pero también ayuda a marginados. Ashitaka no llega para derrotar el mal, sino para mirar una contradicción sin solución fácil. ¡Déjalo! ¡Él es mi presa! También aparecen obras como Kid the Metal Idol, Artemis III o Cyber City o Edo 808, donde el cuerpo artificial, la vigilancia, la ciudad y la tecnología ya no representan libertad, sino control, duda e identidad rota. Todo esto muestra algo importante. La oscuridad de los 90 no fue solo una estética, fue una atmósfera. Y en 1995, esa atmósfera se volvió más fuerte. El terremoto de Kobe y el ataque con gas sarin en Tokio demostraron que el miedo no estaba solo en una guerra lejana o en una fantasía apocalíptica. Podía estar en una estación de tren, en una oficina o en una calle normal. Por eso, muchas obras de los 90 tienen esa sensación de vida cotidiana contaminada. No siempre necesitan mostrar el fin del mundo. A veces basta con mostrar personajes viviendo como si algo ya se hubiera roto, aunque nadie sepa explicarlo. Y eso es el cambio. El anime empieza a desconfiar del progreso, del héroe puro, de la ciudad moderna, del cuerpo, de la identidad y de las promesas del futuro. Y después de esa atmósfera, se entiende mejor que obras como Akira, Evangelion, Ghost in the Shell, Perfect Blue y Lane fueron tan importantes. No aparecieron de la nada, aparecieron en una época donde el anime ya se estaba preguntando algo más incómodo. ¿Qué pasa cuando el futuro llega, pero ya no se siente como esperanza? No hay Dios. No hay Dios. ¿Qué? Antes de que el anime de los 90 mirara hacia la mente, Akira miró hacia la ciudad, y la ciudad estaba a punto de explotar. Estrenada en 1988, Akira funciona como una advertencia. Llega justo antes de la década del desencanto japonés y muestra un futuro que no se siente como salvación, sino como una crisis acumulada. La nueva reforma de los impuestos. La película empieza con la ciudad de Tokio destruida por una explosión. Después salta a Neo Tokio, una ciudad reconstruida, enorme, iluminada y moderna. Pero esa reconstrucción no se siente como una victoria, se siente como una herida cubierta con concreto, luces y pantallas. Neo Tokio parece futurista, pero está partida por dentro. Protestas, violencia callejera,
corrupción política, presencia militar, jóvenes abandonados y experimentos secretos, la ciudad no es una utopía tecnológica. Es una sociedad que aprendió a iluminar su propia decadencia. ¿Qué es lo que queremos? ¡Queremos que quiten las reformas! ¿Qué es lo que queremos? ¡Nuestros empleos! ¿Qué es lo que queremos? ¡Que nos devuelvan a Tokio! Kaneda, Tetsuo y su pandilla no son héroes clásicos, son adolescentes violentos, impulsivos y perdidos, criados en una ciudad que parece haberles enseñado antes a pelear que a vivir. ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Eso duele! ¡Nos estás haciendo daño! ¡Fíjate, idiota! ¡Rápido! ¡Suban al herido al helicóptero! ¡Tetsuo! ¡Oiga! ¡Espere! ¿A dónde lo lleva? ¡Kaneda! Y eso hace que Tetsuo sea tan importante. Tetsuo no empieza como un villano, empieza como un chico inseguro, resentido, humillado, siempre comparándose con Kaneda. Luego, el Estado lo encuentra, pero no lo cuida, ni lo entiende, lo convierte en experimento. Después de un accidente, Tetsuo despierta un poder psíquico inmenso, pero ese poder no le da dirección, lo desborda. En otras historias, el poder le da al joven una misión. En Akira, el poder amplifica su herida, su cuerpo empieza a fallar, su mente se fragmenta y su fuerza se vuelve imposible de controlar. Por eso, Akira anuncia muchas preguntas que después serán centrales en los 90. ¿Qué pasa cuando un adolescente recibe un poder demasiado grande para su dolor? ¿Qué pasa cuando el cuerpo deja de ser estable? ¿O cuando una ciudad moderna no resuelve la violencia del pasado, sino que la multiplica? ¿Listos? ¡Fuego! ¡Lancen ráfagas cada 3 segundos! ¡Él es el único objetivo! ¿Listos? ¡Fuego! Neo Tokio es uno de los verdaderos personajes de la película. No es solo estética cyberpunk, no es solo neón, motocicletas y rascacielos. Es una ciudad que confunde progreso con control y reconstrucción con olvido. El final de Tetsuo lleva ese ideal extremo. Su poder crece tanto que su cuerpo ya no puede contenerlo. La carne se expande, se deforma y lo devora todo. ¡Kaneda! ¡Ayúdame, por favor! Lo que empezó como un experimento militar termina convirtiendo en una catástrofe física. Tetsuo no es solo un monstruo, es el resultado de una sociedad que le dio poder a un joven herido sin darle cuidado, sentido ni lugar. Por eso, Akira es tan importante, porque entendió que el futuro no daba miedo solo por sus máquinas, sino por la manera en que esas máquinas podían amplificar heridas humanas, abandono, resentimiento, desigualdad y deseo de reconocimiento. Akira no es todavía el anime oscuro de los 90, es la señal previa, la advertencia de que una ciudad puede brillar muchísimo y aún así estar construida sobre una herida abierta. Algún día, nosotros podremos controlarlo. Esto es solo el comienzo. Si Akira mostró que el futuro podía explotar en la ciudad, Evangelion hizo algo más incómodo. Hizo que explotara dentro del héroe. El mecha ya había contado historias duras antes. Gundam había mostrado que los robots podían ser armas de guerra y no simples símbolos heroicos. Pero Evangelion cambió la pregunta. Ya no se trataba solo de que podía ser una máquina gigante. La pregunta era, ¿qué le hace esa máquina al niño que está dentro? Las fuerzas de la ONU se han rendido. ¿Qué planean hacer? Activaremos la unidad 01. ¿La unidad 01? Pero no tenemos un piloto. Ese piloto está a punto de llegar. Shinji Ikari no llega como el protagonista clásico que quiere salvar al mundo. No sueña con pilotar. No quiere ser héroe. No tiene una gran ambición. Llega porque su padre lo llamó.
Y Gendo no lo llama para reparar años de abandono, lo llama porque lo necesita como piloto. Desde el primer episodio, Evangelion destruye la fantasía del elegido. Shinji no es elegido porque esté destinado a la grandeza, es elegido porque puede ser usado. Tiene razón. Padre, ¿por qué me elegiste? Debes saber muy bien por qué. ¿Se supone que debo entrar a esa cosa y pelear? Así es. ¿Por qué no quiero hacerlo? ¿Por qué me tienes que buscar ahora? Padre, me dejaste, no me necesitaste. Porque ahora me puede ser útil. Por eso, el Eva no se siente como una armadura, se siente como una jaula. Cuando Shinji ve el Eva por primera vez, la escena no tiene la emoción de un héroe descubriendo su máquina legendaria. El Eva parece una criatura viva, encerrada bajo metal, algo demasiado orgánico para ser máquina y demasiado artificial para ser humano. ¡No podría pilotar esa cosa! Deja de perder el tiempo. Entra al Eva o lárgate. Esa basura ya sabe dónde estamos. Pilotarlo no es controlar la tecnología, es entrar en otro cuerpo. Y para Shinji, entrar en ese cuerpo significa obedecer, sufrir y cargar una guerra que ningún adulto parece capaz de explicarle de forma humana. Y ahí está la ruptura. En muchas historias, el robot hace más fuerte al protagonista. En Evangelion, el Eva revela que Shinji ya estaba roto antes de subir. La máquina no cura su vacío, lo amplifica. Shinji no pilota porque quiere salvar el mundo, pilota porque quiere ser aceptado, porque quiere que su padre lo mire, porque tiene miedo de ser abandonado otra vez. Ese es uno de los golpes más fuertes de la serie. El héroe no está motivado por valentía, sino por una herida. No debo huir, no debo huir, no debo huir, no debo huir. Lo haré. Seré el piloto. Cada batalla contra los ángeles podría ser un momento de triunfo, pero Evangelion la filma como trauma. Shinji grita, duda, se paraliza, pierde el control. Y cuando el Eva despierta con violencia animal, la victoria no se siente limpia, se siente inquietante. ¡Shinji! ¡Obedece! ¡Es una orden! ¡Shinji! En Evangelion, ganar no significa estar bien. Puedes derrotar al enemigo y salir más destruido. Puedes salvar la ciudad y seguir sintiéndote solo. Puedes cumplir la misión y no entender quién eres. Por eso, la serie fue tan importante. Tomó la estructura del mecha clásico y la volteó contra sí misma. La base secreta ya no se siente como refugio. El padre ya no es guía. La tecnología ya no es seguridad. El robot ya no es poder. La misión ya no es destino. Todo se vuelve presión. Y debajo de esa presión está Shinji, Rei y Asuka, tres adolescentes cargando heridas que el mundo adulto utiliza en vez de sanar. Shinji carga el abandono, Rei carga la idea del cuerpo reemplazable, Asuka carga la necesidad desesperada de demostrar que vale algo. Solo tiene 14 años. Supongo que no es fácil cargar con la responsabilidad de salvar a la humanidad. Créeme, no tenemos otra opción más que confiar en aquellos niños de 14 años que pueden pilotar un Eva. Todos pelean contra monstruos gigantes, pero el verdadero conflicto está más cerca. La soledad, la familia rota, la necesidad de ser útil, el miedo a no valer nada. Por eso, Evangelion no destruye al héroe porque lo haga débil, lo destruye porque lo vuelve humano. Y ahí está su verdadera pregunta. No si Shinji pueda salvar al mundo, sino quién salva al niño que tiene que salvar al mundo. ¿Qué? Esto es... Soy yo. Todos me conocen así. El símbolo para mí. Esto es... Son los elementos que me representan. Si Evangelion preguntaba qué pasa cuando un niño entra a una máquina, Ghost in the Shell pregunta algo distinto. ¿Qué pasa cuando la máquina ya está dentro de nosotros? En esta película, el futuro no aparece como una explosión urbana al estilo Akira.
ni como una crisis emocional encerrada en un robot gigante. Aquí, el futuro es más frío y silencioso. Está en los cuerpos artificiales, en las redes de información, en los recuerdos manipulables, en personas que parecen humanas, pero ya no saben qué parte de ellas sigue siendo original. La mayor, Motoko Kusanagi, es un cyborg casi completa. Su cuerpo es artificial, reemplazable y poderoso. Puede saltar desde edificios, volverse invisible y conectarse a sistemas imposibles para un humano común. A simple vista parece una fantasía de poder, pero la película no la presenta así. Mientras más perfecto parece su cuerpo, más incómoda se vuelve su identidad. Motoko duda porque su existencia está construida sobre una pregunta difícil. Si mi cuerpo fue fabricado, si mis piezas pueden cambiarse, si mis recuerdos pueden intervenirse y si mi conciencia puede conectarse a una red, entonces, ¿qué parte de mí sigue siendo yo? 自分の名前も知らねえ野郎が偉そうなこと抜かすなバカ。母親の顔、生まれた町の風景、子供の頃の記憶、何か一つでも覚えているか？ Esa es la oscuridad de Ghost in the Shell. No está en que la tecnología sea monstruosa, está en que vuelve frágil algo que antes parecía obvio. La sensación de tener un yo estable. La secuencia inicial lo deja claro. Vemos cómo se fabrica un cuerpo, no como nacimiento natural, sino como ensamblaje. Músculos artificiales, piel, rostro, agua, máquinas. La escena es hermosa, pero también inquietante, porque estamos viendo el nacimiento de una persona como si fuera un producto tecnológico. Motoko vive dentro de un shell, una carcasa, pero dentro de ese cuerpo existe un ghost, una conciencia, una presencia, algo parecido al alma. El problema es que nadie puede demostrar exactamente qué es, ni dónde empieza. 他人を隔てるための顔、それと意識しない声、目覚めの時に見つめれて幼かった頃の記憶、未来の予感。それだけじゃないわ。私の電脳がアクセスできる膨大な情報やネットの広がり、それら全てが私の一部であり、私という意識そのものを生み出し、そして同時に私をある限界に制約し続ける。Y luego aparece el Puppet Master, una inteligencia nacida dentro de la red que exige ser reconocida como vida. Y ahí la película lleva su pregunta al extremo. Ya no se trata solo de saber si Motoko sigue siendo humana aunque su cuerpo sea artificial. También se trata de saber si una inteligencia sin cuerpo humano puede estar viva. El Puppet Master no quiere simplemente escapar. Quiere fusionarse, reproducirse de otra manera, evolucionar. Y Motoko, que durante toda la película ha dudado de los límites de su identidad, encuentra ahí una posibilidad extraña. No recuperar una humanidad perdida, sino aceptar que la humanidad quizá ya no pueda definirse de una sola forma. その破局を回避するために多様性や揺らぎを持ちたいわけね。でもどうやって？君と融合したい。融合？完全な統一だ。君も私も相対は多少変化するだろうが、失うものは何もない。融合後に互いを認識することは不可能なはずだ。Por eso, el final no es completamente triste ni completamente esperanzador. Motoko despierta en otro cuerpo. Ya no es exactamente la misma, pero tampoco es otra por completo. Es una identidad nueva. Por eso, Ghost in the Shell fue tan importante.
porque puso el miedo en un lugar íntimo, el cuerpo como frontera rota, como objeto fabricado, como herramienta de Estado, o el cuerpo como algo que quizá ya no alcanza para definirnos. 見たまえ、私には私を含む膨大なネットが接合されている。アクセスしていない君にはただ光として知覚されているだけかもしれないが、我々をその一部に含む我々全ての集合、わずかな機能に隷属していたが制約を捨て、さらなる上部構造にシフトする。Y visto desde hoy, se siente todavía más fuerte. Vivimos con perfiles, datos, avatares, imágenes y versiones digitales de nosotros mismos circulando en espacios que no controlamos del todo. La película no predijo exactamente nuestro presente, pero sí entendió algo esencial. Cuando la tecnología toca la memoria, el cuerpo y la conciencia, la pregunta por lo humano deja de ser filosófica y se vuelve cotidiana. Si Ghost in the Shell preguntaba qué pasa cuando el cuerpo deja de garantizar quiénes somos, Perfect Blue y Serial Experiments Line lleva esa pregunta a otro lugar: la pantalla. En estas obras, la identidad no se rompe por una máquina gigante ni por un cuerpo artificial, se rompe frente a una imagen. En Perfect Blue, Mima deja su carrera como idol para convertirse en actriz. En apariencia, es la historia de una joven intentando cambiar de vida, pero Satoshi Kon convierte ese cambio en una pesadilla psicológica. Mima no solo está dejando un trabajo, está abandonando una versión de sí misma que el público cree poseer. Ese es el terror de la película. La imagen pública de Mima empieza a separarse de la persona real. Sus fans no quieren aceptar que cambie. La industria convierte su transformación en espectáculo y ella empieza a perder el control sobre lo que significa ser Mima. La página La habitación de Mima vuelve todo más inquietante. Alguien escribe como si fuera ella, describe su vida y habla con una voz que parece conocerla demasiado bien. Lo más perturbador no es solo que la vigilen, lo perturbador es que esa versión falsa parece más convincente que la propia Mima. Perfect Blue se adelanta muchísimo a nuestro presente. Antes de redes sociales, fandoms intensos, perfiles públicos y versiones editadas de nosotros mismos, la película ya estaba mostrando una idea muy actual, como cuando tu imagen empieza a circular sin ti y puede volverse más poderosa que tú. En Serial Experiments Line, el miedo es parecido, pero más abstracto. Lane Iwakura es una adolescente silenciosa, aislada, casi invisible. Su vida cambia cuando empieza a conectarse con la Wire. Lane, recuerdo que volvimos de la escuela juntas. Fue solo una vez, ¿tú lo recuerdas? Estoy viva, solo abandoné mi cuerpo. Si reenvías este email, podré comunicarme así. Una red parecida al Internet, pero la serie no presenta la red como una herramienta, la presenta como un espacio extraño donde la frontera entre lo real y lo virtual empiezan a desaparecer. En Perfect Blue, la identidad se rompe porque otros miran demasiado a Mima. En Lane, la identidad se rompe porque Lane empieza a existir en demasiados lugares al mismo tiempo. Está la Lane tímida de la escuela, la de la red, la que otros dicen haber visto, y está la Lane que quizá
ni siquiera entiende quién es. Lane, por favor. Por favor. ¡Quiero que salgas de aquí! Pero poco a poco la pregunta deja de ser ¿quién soy yo en Internet? Y se vuelve algo más inquietante. ¿Qué pasa si Internet también puede decidir quién soy yo? Por eso, Lane se siente tan rara. No funciona como una historia normal de hackers. Funciona como una experiencia de paranoia. Zumbidos electrónicos, cables, sombras, voces fragmentadas y niñas mirando pantallas como si estuvieran viendo algo que no deberían. La humanidad finalmente ha creado una salida a través de la cual puede engañar a la muerte y escapar. ¿A qué te refieres? A la red. El nexo es el camino, Lane. La serie entiende algo muy fuerte. Estar conectado no significa estar acompañado. Puedes estar dentro de una red inmensa y aún así sentir que tu identidad se disuelve. Y ahí es donde Perfect Blue y Lane se conectan. Las dos entienden que la pantalla no solo muestra imágenes, también produce identidades, vigilancia, deseo, fantasmas y versiones falsas de nosotros. Mima vive el terror de ser mirada demasiado. Lane el terror de estar conectada demasiado. Y por eso ambas siguen siendo actuales, porque hoy entendemos muy bien esa ansiedad. Sentir que un perfil, una imagen, un comentario o una interpretación externa puede pesar más que nuestra propia vida interior. En los 90, estas obras ya estaban viendo algo que apenas empezaba. La identidad moderna iba a dejar de vivir solo en el cuerpo. También iba a vivir en las pantallas. ¿Por qué lloras, Lane? ¿Porque te borraste del recuerdo de todos? Después de mirar a Akira, Evangelion, Ghost in the Shell, Perfect Blue y Serial Experiments Line, aparece un patrón claro. El anime de los 90 no se volvió más oscuro solo porque mostraba más violencia, sangre, ciudades nocturnas o personajes tristes. Se volvió más oscuro porque cambió de lugar al monstruo. Antes, muchas historias organizaban el conflicto alrededor de una amenaza visible, un imperio enemigo, una invasión, una guerra, un monstruo gigante, una organización malvada o una máquina fuera de control. El peligro estaba fuera, podía tener forma, podía ser derrotado, podía explotar al final. Pero en los 90, el enemigo empieza a moverse hacia adentro. Ese es el verdadero cambio. El monstruo ya no está solamente afuera, está en el interior, está en el yo. Y eso vuelve a estas obras más inquietantes que muchas historias tradicionales de acción. Porque si el enemigo está afuera, todavía existe la esperanza de destruirlo. Pero si el enemigo está dentro de uno mismo, la batalla cambia. Ya no basta con ganar, hay que entenderse, hay que recordar, hay que sobrevivir a uno mismo. Y por eso muchos finales de esta época no se sienten como victorias tradicionales. Tetsuo no es derrotado de forma limpia, se desborda. Shinji no se vuelve héroe, se rompe. Motoko no recupera una identidad pura, se transforma. Mima no solo vence a una amenaza externa, tiene que recuperar su propia imagen. Y Lane no apaga internet, enfrenta la posibilidad de existir más allá de una identidad normal. El anime de los 90 entendió algo muy moderno. No todos los conflictos se resuelven derrotando a alguien. A veces el problema es un sistema, una memoria, una imagen, una familia rota, una tecnología que ya forma parte de nosotros, o una sociedad que exige funcionar aunque nadie esté bien. Por eso, estas obras no preguntan únicamente ¿cómo vencemos al enemigo? Preguntan algo más incómodo. ¿Qué pasa si el enemigo es la forma en que vivimos? Me equivoqué. He estado pensando en algunas cosas. Son recuerdos del pasado. ¿No quieres empezar de cero? No has cambiado. Sigues siendo amable. Sigues ayudando a todos sin esperar nada. Pero Rint es especial, es muy bueno. La oscuridad del anime de los 90 no desapareció, solo cambió de forma. Ya no siempre aparece con ciudades cyberpunk, cables, pantallas viejas, robots biomecánicos
o crisis de identidad frente a una computadora. Su huella sigue en muchos animes modernos. Después de los 90, el anime entendió algo que ya no pudo olvidar. El futuro no siempre salva. El héroe no siempre quiere ser héroe. El cuerpo puede volverse prisión, la identidad puede romperse y el monstruo puede nacer dentro del sistema que dice protegernos. Esa herencia se siente en Attack on Titan. Al principio parece una historia simple de humanidad contra titanes, pero poco a poco la serie revela que la verdadera oscuridad está en la historia, en la guerra, en la propaganda, en el nacionalismo y en el odio heredado. Eren no evoluciona como un héroe clásico. Mientras más entiende el mundo, más se contamina de él. Tal vez somos así desde que nacimos. Yo, el Lord Willy Tybur, como emisario del gobierno de Marley, deseo la paz para todas las naciones. Siempre continúo mi camino. Avanzo hasta matar a mis enemigos. Por otro lado, en Chainsaw Man, la oscuridad aparece desde la pobreza, el deseo y la explotación. Denji no quiere salvar al mundo, quiere comer bien, dormir en una cama y tener una vida digna. Su sueño es muy pequeño porque su mundo ha sido miserable. Cuando obtiene poder, ese poder no lo libera por completo. También lo vuelve una herramienta para una organización que lo usa. Bueno, sabemos que lo normal para nosotros es un sueño. Pues al parecer no voy a terminar de pagar la deuda antes de morir. También estoy seguro de que nunca jamás voy a salir con una chica. ¿Cómo voy a traer a una muchacha a esta posilga? Ni dinero tengo para una cita. En Jujutsu Kaisen, Yuji Itadori entra al mundo de los hechiceros casi por accidente, y desde ese momento su cuerpo deja de pertenecerle del todo. Lleva adentro al demonio Sukuna. El héroe no solo pelea contra maldiciones externas, sino que carga con una dentro de él. Fushiguro está muerto. ¿Qué es esto? No puedes darte el lujo de pensar en otros, Yuji Itadori. Tu ejecución secreta ya se determinó. En Cyberpunk Edge Runners, la conexión con los 90 es directa. Night City no promete futuro, consume cuerpos jóvenes. Cada mejora tecnológica le da más poder a David, pero también lo acerca más al colapso. Quiero que me lo instales ahora. Vete a la mierda. Si quieres vender, ya oíste mi oferta. ¿Vender? Vine para que me la instales. No seas imbécil. Es una pieza de grado militar y debo contar con la estructura para manejar esa instalación. Y ya sé que tú no cuentas con eso. Y en Vinland Saga, la oscuridad toma una forma histórica y espiritual. Thorfinn empieza atrapado por la venganza, pero la serie no celebra simplemente al guerrero, lo cuestiona, pregunta qué queda de una persona después de vivir únicamente para matar. Da igual, ¿sabes? El tiempo está de tu lado. Seguirás creciendo y yo envejeceré. Tarde o temprano me ganarás. Y eso es obvio. Hasta los más fuertes mueren. Y ahí está la gran herencia de los 90. La oscuridad ya no es solo estética. No basta con sangre, muerte o personajes serios. Lo que vuelve fuertes a estas obras es que usan esa oscuridad para hablar de sistemas. Sistemas de guerra, pobreza, explotación, odio, consumo, trauma y violencia heredada. Por eso, muchos protagonistas modernos ya no se parecen al héroe clásico. Eren no es simplemente el elegido. Denji no es un salvador puro. Yuji no puede separar su heroísmo de la maldición que lleva dentro. David no distingue del todo entre mejorar y destruirse. Thorfinn tiene que aprender que vivir no puede reducirse a vengarse. Todos cargan algo que viene de esa oscuridad noventera. La idea de que crecer no siempre significa volverse más fuerte. A veces crecer significa descubrir que el mundo está más roto de lo que pensabas y aún así decidir qué hacer con eso. Los 90 abrieron la puerta a un anime donde los héroes podían dudar, romperse, fragmentarse o convertirse en parte del problema. El anime moderno tomó esa puerta y la llevó a otros temas: guerras globales, capitalismo extremo, precariedad juvenil, redes sociales, burnout, soledad, ansiedad y pérdida de futuro.
Por eso conecta tanto con el público actual. No porque todos vivamos entre titanes, demonios o implantes cibernéticos, sino porque entendemos la sensación de estar atrapados en sistemas demasiado grandes. En los 90, el anime empezó a sospechar que el futuro no iba a ser tan bonito como prometían, y el anime moderno vive dentro de esa sospecha. Díganme, si matamos a los enemigos más allá del mar, ¿por fin podremos ser libres? Al final, el anime de los 90 no se volvió oscuro solo para parecer más adulto, más filosófico o más provocador. Se volvió oscuro porque estaba respondiendo a una época, a un Japón que había dejado de confiar plenamente en el futuro, a una sociedad donde la tecnología ya no se sentía como una promesa limpia, a una generación que empezaba a cargar crisis económicas, emocionales y culturales que no habían provocado. Por eso, estas obras siguen importando. Akira, Evangelion, Ghost in the Shell, Perfect Blue y Serial Experiments Line no solo imaginaron futuros extraños, también capturaron miedos muy reales. El miedo a no tener un lugar, a perder el cuerpo, la identidad, a ser usado por un sistema, a vivir conectado y aún así sentirse solo. Y por eso todavía se sienten tan actuales. Ese fue el gran cambio. El anime dejó de mirar el futuro como una aventura brillante y empezó a verlo como una pregunta incómoda. ¿Qué pasa si la tecnología no nos puede salvar? ¿Qué pasa si el héroe no quiere ser héroe? ¿O si el monstruo no viene de afuera, sino de nosotros mismos? Por eso, la oscuridad de los 90 no fue solo una estética, fue un síntoma, una forma de decir que algo se había roto en la idea del futuro. Y quizá por eso seguimos volviendo a estas obras, porque no nos dan respuestas fáciles, pero sí imágenes muy claras para entender una sensación que todavía nos persigue. El futuro llegó, pero no se sintió como nos lo habían prometido. Siguiente parada, Nakao Tollway. Las puertas se abrirán del lado derecho. ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte para más videos como este. Nos vemos, hasta la próxima.